Los noventas, en mi opinión, es uno de los mejores años que pudieron existir para los videojuegos, pues en ese tiempo fuimos testigos de una guerra entre dos empresas, la transición épica de los videojuegos 2D al salto gráfico en 3D y el debut de nuevos aparatos electrónicos que tenían un hardware muy avanzado para la época. Otra de esas cosas geniales fue la llegada de muchos títulos interesantes y que visualmente se veían bastante bien. Uno de estos juegos que salió de una de las empresas más grandes como Capcom impactó por completo a la fanaticada de los títulos de terror, Resident Evil. Desde sus primeros 3 títulos que llegaron a la primera consola de Sony hasta la actualidad, han generado una gran recepción con cada entrega. Claro, a excepción de Dead Island, Operation Raccoon City, Gaiden, Survivor y en especial Umbrella Corps. A pesar de algunos tropiezos que tuvo la saga, esta misma supo reinventarse y mantenerse en el cariño de los gamers, tanto de la vieja escuela como de esta nueva generación. Si bien no es el primer producto de entretenimiento que presentó la trama de muertos vivientes, sí fue el que lo popularizó en su mejor momento, además de crear una fórmula que combina a la perfección las tramas de los primeros 3 juegos y el de la siguiente generación consolera. No solo es por su grandiosa historia, sino también los grandes personajes que han sido protagonistas de sus propias entregas. Desde el primer título nos encariñamos con el equipo Stars, conformados por Chris, Jill, Barry, Rebecca, ¡mi vieja! Y el antagonista Wesker. En la segunda parte conocimos al policía novato Leon Kennedy y a su chicle de por vida Ada Wong, ¡también es mi vieja! Además conocimos a la hermana del primer protagonista Claire Redfield, entre otros más. Pero, ¿acaso es por eso que Resident Evil es tan exitoso en cada generación consolera? ¿Existen otros motivos por los cuales seguimos enalteciendo sus juegos? Hoy en esta ocasión, y con motivos de espera del próximo Resident para 2026, me tomé la libertad de analizar 5 razones por las cuales la saga ha sido un gran referente para los videojuegos y la cultura pop en general, pues a pesar de los años y de nuevos títulos que llegan al mercado, nos sigue impactando con el paso del tiempo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el día y la hora en la que estés viendo este video. Sé bienvenida y bienvenido a mi canal, pues hoy regresamos con una de las secciones más populares, donde conoceremos las razones del éxito de Resident Evil. Ya sin más que agregar, empezamos ahora mismo. 1. Revolucionó el género de horror. Si bien es cierto que antes de la llegada de Resident Evil, Capcom ya había lanzado otro título de terror como lo era Sweet Home y ya teníamos en ese entonces Alone in the Dark, estos 2 títulos salieron en una época en la que los videojuegos todavía estaban en la etapa donde los gráficos apenas podían detallar cualquier entorno u objeto que observábamos en nuestras pantallas. No fue sino hasta la llegada de nuevas consolas, en este caso la PlayStation de Sony y la Nintendo 64, que el género Survival Horror se consolidó para siempre. Y lo siento por los fans de Sega, pero la Saturno no cuenta, pues su hardware no era lo suficiente. Y para ponerle más sal a la herida, la segunda entrega sí llegó a la famosísima Gamecom. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Gracias a los avances de la tecnología, el juego logró crear una atmósfera de miedo y tensión a través de escenarios opresivos, música inquietante y efectos de sonido impactantes, sumergiendo a los gamers en un mundo aterrador. ¿Quién no recuerda el primer título cuando vimos al primer zombie en la mansión Spencer? Los temibles Tyrant que nos atacaban en el clímax del juego, el ambiente tan pesado que nos generaba Raccoon City y el constante acoso que sufrimos por parte de Nemesis, el épico enfrentamiento con Saddler, la desesperación de tener que sacrificar munición y provisiones en Resident Zero, entre otras cosas que no me daría tiempo de explicar. Obviamente las entregas más recientes y los épicos remakes tienen sus momentos, pero lo que quiero llegar con este punto es que cada vez que recordamos estos icónicos sucesos es el significado de marcar el punto y aparte para que futuros juegos se inspiren y atrapen a las nuevas generaciones a largo plazo. 2. Historia. Como mencioné al principio, si bien la historia de una infección zombie no era algo nuevo para el momento que debutó Resident en los videojuegos, este mismo la popularizó, generando un estándar para próximas entregas que se convirtieron en los favoritos de muchos gamers. La franquicia ha mantenido una trama central que gira en torno a la destrucción de armas biológicas provocadas por la corporación Umbrella.
una organización cuyas ambiciones científicas desatan consecuencias catastróficas. Esta base argumental conecta con temores contemporáneos reales, el abuso del poder corporativo, la manipulación genética y el potencial destructivo de la ciencia cinética. Uno de los pilares narrativos más importantes es la continuación de sus personajes. Figuras como Leon S. Kennedy, Jill Valentine o Chris Redfield no solo sobreviven a las primeras infecciones, sino que evolucionan emocional y físicamente a lo largo de los títulos, especialmente Chris, pechos glabrosos y golpeador de rocas profesional, papacito Redfield. Esta continuidad permite desarrollar un vínculo afectivo con ellos, lo cual da mayor peso emocional a cada entrega. Además de los nuevos lanzamientos del misterioso Ethan Winters, descubrimos nuevas localidades y nuevos enemigos que sin dudas nos aterraron la primera vez que los vimos y en algunos casos nos calentaron por lo bien detallados que estaban. Grandotas. Básicamente, el éxito narrativo de Resident Evil proviene de su coherencia interna, la evolución de su universo y personajes, su capacidad para adaptarse a los tiempos y su conexión con miedos humanos reales, lo cual ha mantenido viva su relevancia durante casi 3 décadas. 3. Es un referente en la historia de los videojuegos. Capcom es una de las empresas de videojuegos más importantes, pues entre sus filas se encuentra muchísima gente talentosa y con visión a futuro para la industria. Entre esos talentosos trabajadores del personal se encontraba Shinji Mikami, el creador de múltiples juegos como Coffee Drop, quien engañó a Roger Rabbit para Game Boy, y por supuesto Resident Evil. Esta saga ha sido un referente clave para los videojuegos desde su lanzamiento en 1996. No solo popularizó el término survival horror, sino que estableció un modelo de diseño centrado en la tensión, la gestión de recursos y la narrativa fragmentada, elementos que se volvieron esenciales en el género. Uno de los mayores aportes de la saga fue su uso innovador en la ambientación y la cámara fija para generar terror psicológico, en una época en la que los videojuegos se enfocaban más en la acción directa. Resident Evil propuso un ritmo pausado que obligaba al jugador a pensar estratégicamente, aumentando el miedo al enfrentar enemigos con recursos ilimitados. Esto generó una experiencia inmersiva que marcó a toda una generación de gamers. La forma en que los gráficos han cambiado, desde cosas básicas prenderizadas hasta mundos 3D súper detallados, muestra cómo la tecnología en la industria realmente ha avanzado. Juegos como Resident Evil 4 sacudieron totalmente cómo se hicieron los juegos de acción en tercera persona, estableciendo movimientos que darían forma a juegos como Gears of War o The Last of Us. Incluso sus remakes recientes han elevado el estándar de cómo se debe rehacer clásicos, respetando la esencia original, mientras actualizan la experiencia a los tiempos modernos. Por estos motivos, es que esta gran serie tuvo un gran impacto en la cultura gamer, consolidándose como una marca de suma importancia y convirtiéndose en una piedra angular en la evolución de los videojuegos como forma de arte, entretenimiento e innovación narrativa. 4. Mecánicas de juego innovadoras. Una revolución en el género de los juegos de terror no solo se construyen con mostrar trailers o demos de lanzamiento. No, claro que no. La mente de Shinji Mikami ha dejado una huella profunda en la industria. Desde su primera entrega, la franquicia introdujo elementos que definieron el género survival horror, como la gestión limitada de recursos, los acertijos ambientales y el uso de cámaras fijas para generar tensión. Esta última en particular no solo servía para ambientar en terror, sino que jugaba con el campo visual del jugador, generando una sensación de vulnerabilidad única para la época. Pero sin lugar a duda, el juego que marcó un punto y aparte fue la cuarta entrega. Como dijimos antes, al introducir una cámara sobre el hombro y un sistema de apuntado preciso que cambió para siempre los juegos de acción en tercera persona. Esta mecánica fue adoptada poco tiempo después por otras franquicias. Otra innovación clave fue el uso de inventario ilimitado, que obligaba al jugador a tomar decisiones estratégicas sobre qué llevar consigo. Esta mecánica, lejos de ser una limitación, se convirtió en una parte esencial del diseño de juego, fomentando la planificación y la exploración. Ya en títulos más recientes como Resident Evil 7 y Resident Evil 8 Village, Capcom dio un giro totalmente inesperado al colocar la perspectiva en primera persona,
La tecnología moderna como el motor Re-Engine y la realidad virtual, modernizando la jugabilidad al tiempo que se le demostraba a la industria la capacidad de la saga para reinventarse sin perder su identidad. Gracias a estas innovaciones en las mecánicas, la saga no solo ha podido adaptarse perfectamente a lo largo del tiempo, sino que además ha llegado a ser todo un ejemplo a seguir en el desarrollo de videojuegos, convirtiéndose en una pauta técnica y de creación para la industria. 5. Logró reinventarse a pesar de sus tropiezos. Obviamente no todo es color de rosa para este video. Siendo realistas, Resident Evil tuvo muchos momentos de decadencia a lo largo de su historia. Esta decadencia se basa en títulos que quisieron cambiar la acción con el terror y el resultado les salió bastante caro. A pesar de que la quinta entrega fue recibida de gran manera por los fans, desgraciadamente llegaron otros juegos que rebasaban en lo decente y otros que simplemente no queremos recordar de lo malos que fueron, especialmente esta aberración que ni Dios ni el diablo le quieren abrir las puertas a sus manos. Algunos dicen que después de la quinta entrega entró en una etapa oscura en donde era opacado por juegos del mismo género que eran mucho mejores y que hacían bien lo que los creativos de Capcom no. Para aquellos que vivimos esa era de los videojuegos del 2009 al 2016 sabrán a lo que me refiero. Mientras Dead Space te transmitía miedo recorriendo los pasillos de la nave Ishimura, Resident te presentaba entornos más cálidos y para nada terroríficos. Mientras Dead Rising logró innovar con diferentes mecánicas y formas de juego, Resident hacía lo mismo en cada entrega, convirtiendo cada experiencia en algo aburrido. Y mientras Left 4 Dead impactó de manera positiva con sus dos únicas entregas, lo único que tenía Resident eran molestos e innecesarios Quick Time Events que simplemente no tenían sentido. Me imagino que para este punto ustedes han de estar molestos diciéndome hasta dónde que me voy a morir en los comentarios. Pero ese es el punto central de la razón 5, y es conocer todo lo que tuvo que pasar la saga de videojuegos de terror más famosa para volver a la cima otra vez. Aunque la quinta y sexta entrega, como mencioné, fueron exitosas en ventas, muchos fans y críticos señalaron la pérdida del terror y el exceso de secuencias espectaculares, alejando a la franquicia de sus raíces. Capcom supo reconocer este desvío y utilizó la crítica como motor de cambio. El punto de inflexión llegó con Resident Evil 7, una reinvención total que recuperó el horror psicológico mediante la perspectiva en primera persona. Con una atmósfera opresiva y una narrativa más íntima y oscura, esta entrega no solo reinventó la franquicia, sino que introdujo una nueva generación al miedo que había definido a la saga en sus inicios. La franquicia también supo aprovechar la nostalgia sin caer en el reciclaje. Los remakes de Resident Evil 2 y 3 no solo actualizaron los gráficos, sino que rediseñaron mecánicas, escenarios y la narrativa para adaptarse a las exigencias actuales, respetando la esencia original. Este equilibrio entre innovación y respeto por la historia consolidó a Resident Evil como una franquicia capaz de aprender de sus errores. Sé que en este punto 5 casi me desquité con la saga, pues yo crecí con estos juegos y me introdujeron a un nuevo mundo que apenas estaba descubriendo, y ver que tu saga favorita, con la que creciste y te enamoraste por completo, estaba siendo destruida, la verdad es que daba mucho coraje. Pero sin lugar a dudas, ver cómo se levantaron por completo y volvieron a los orígenes que los hizo exitosos fue simplemente épico. La clave de su reinvención ha sido su propia adaptabilidad, el ser capaz de reconocer sus propios tropiezos y de ser capaz de escuchar a su propia fanaticada. A la vez, fue admirable la capacidad de aceptar el cambio sin tener que renunciar a los propios pilares que le hicieron grande. Todo ello ha hecho que Resident Evil haya pasado de ser un clásico del pasado a ser un referente vivo y en constante evolución dentro del mundo de los videojuegos. Y bueno, con esto finalizamos el tercer capítulo de esta sección, y ahora es tu turno de participar en los comentarios si hizo falta alguna otra razón o si estás de acuerdo con lo dicho en este video. Recuerda que puedes dejar tu buen like,
Suscríbete y activa la campana de las notificaciones para estar al tanto de la actividad del canal y compártelo con tus amigos. Además, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales como TikTok y X para más interacción. Y eso sería todo de mi parte. Se despide su buen amigo DA y nos veremos en el próximo video. ¡Chao!